Bienvenidos de vuelta, es un gran día para el fútbol. Hoy vamos a hablar de Irving Lozano, de Héctor Herrera, de la lista del Tri, de Costa Rica, de la Copa MX, de Cristiano Ronaldo, del FIFA 2019, de Ronaldinho y mucho, pero mucho más en las Flash News internacionales. Arranquemos con la Copa MX porque ya están prácticamente definidas las semifinales de la Apertura 2018. Los Pumas de la UNAM cayeron ante León en los cuartos de final del certamen luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario. En la primera parte los universitarios lograron ponerse arriba mediante un tanto de Carlos González apenas a los 22 minutos. En la parte final Walter González al 61 decretó lo que fue el 1-1 final y ya después en los penales los Esmeraldas vencieron por 5-4. En este partido el arbitraje fue un desastre y le quitaron 3 goles que eran prácticamente legítimos a los Panzas Verdes, pero el verdadero duro golpe de la jornada se lo llevó Tigres al quedar eliminado de la Copa MX 2018 a manos de Pachuca. En estos cuartos de final, en el Estadio Hidalgo, ambos equipos quedaron 3-3 en el tiempo reglamentario y todo se definió también en la tanda de penales. El chileno Ángelo Zagal adelantó a Pachuca a los 8 minutos, pero Ismael Sosa igualó a los 18. Luego Javier Aquino logró darle la vuelta al marcador para los Tigres antes del final del primer tiempo. Ya en la segunda mitad, un doblete de Franco Jara puso a Pachuca otra vez arriba en el marcador. Sin embargo, cuando el partido ya se iba a terminar, Ener Valencia igualó para Tigres forzando los penales. Ahí Pachuca acertó 6 tiros, mientras que Tigres solo 5, en una tanda de penales muy larga, pues ambos equipos tiraron horrible y fallaron 5 remates cada uno. Por lo tanto, las semifinales serán Cruz Azul contra León y Pachuca espera al ganador entre Rayados y Querétaro. De acuerdo con el calendario oficial, esta fase se disputará el 23 y el 24 de octubre, ya sin cambios en fechas, como ha pasado hasta ahora por culpa del partido que se suspendió en Monterrey. Héctor Herrera habló con la UEFA y en la segunda parte de esta entrevista destacó las diferencias entre México y Europa. Además habló de Don Iker Casillas y especificó qué tipo de jugador es él mismo. Esto fue lo que dijo. No es fácil cambiar de país, la adaptación a un nuevo fútbol, a otra cultura, a tantas cosas. El fútbol es mucho más rápido y más agresivo y los jugadores también son más fuertes. Es muy positivo además tener a Tecatito, es un gran apoyo mutuo para mí y para él. Es siempre bueno convivir con nuestros compatriotas. Hablando de Iker, todo lo que pueda decir de él es poco, por todo lo que representa. Es una leyenda viva del fútbol que nos da mucha seguridad, impone respeto, trae algo diferente y la experiencia que transmite en el campo también es muy positiva para nosotros. Y hablando sobre mí, creo que soy un jugador box to box, que me gusta defender y atacar. Soy fuerte en el juego aéreo y en los duelos individuales. Me refiero a las recuperaciones, no tanto al ataque, pero también puedo ayudar. Tengo buena visión de juego, paso bien, llego con facilidad al área y también remato bien fuera de esta. Considero que estas son mis principales características. Como ven, creo que es verdad lo que dice sobre la velocidad y la fuerza, pero lo más interesante, sin duda, es cómo se describe a él mismo como un centrocampista total. Sin duda, uno de los mejores mexicanos que tenemos hoy por hoy en el viejo continente, y es por estas cualidades que varios equipos están tan interesados en él. El Tri se medirá a Costa Rica el jueves 11 de octubre en el Estadio Universitario y después, el 16 de este mismo mes, se verá las caras contra Chile en la Corregidora de Querétaro. Y ya ayer les adelantaba sobre algunas de las sorpresas que habría en esta convocatoria, pero bueno, la Femex Food ya hizo oficial la lista para estos amistosos y hay un par de nombres que sobresalen, como el regreso de Dueñas. Los 26 convocados del Tri para esta próxima fecha FIFA son los siguientes: porteros, Hugo González, Raúl Gudiño y Gibran Lahoud. Defensas, Eric Aguirre, Edson Álvarez, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Diego Reyes, Luis El Chaca Rodríguez y José Carlos Van Rankin. Mediocampistas, Jesús Dueñas, Marco Fabián, que no ha tenido mucha actividad en Frankfurt, Jonathan González, Eric Gutiérrez, Javier Güemes y Víctor Guzmán. Delanteros, Roberto Alvarado, Isaac Brizuela, Jesús Manuel El Tecatito Corona, Jürgen Damm, Raúl Jiménez, Irving Lozano y Henry Martín, así como Ángel Saldívar de Chivas. ¿Les gusta esta convocatoria? Como ya les había dicho, Ochoa, Chicharito y Layún no iban a ser convocados, y Herrera tampoco vino porque tiene mucha carga de trabajo en este momento con el Porto. Y ahora vamos a hablar de Irving Lozano porque ayer en Champions desafortunadamente el PSV perdió, pero con cada partido de esta competencia europea, Chucky gana más y más. Mientras Tottenham estaba siendo derrotado por el Barcelona, también tenían ojos en el duelo de los granjeros ante el Inter, pues hubo un grupo de scouts en el estadio vigilando muy de cerca a Lozano.
Aparentemente los londinenses se interesaron en él desde su actuación en el Mundial de Rusia. Y ahora que comparten sector en la Champions League, aprovecharon para mandar cazatalentos a los partidos con el fin de observarlo mucho más de cerca. Y bueno, Lozano no decepcionó, pues fue él quien dio la asistencia para el gol del cuadro holandés. El ex de Pachuca sería del agrado de Mauricio Pochettino, quien podrá mirarlo en vivo y en directo en dos ocasiones. Primero cuando se enfrenten el 24 de octubre y la segunda el 6 de noviembre, fecha en que los granjeros visitarán a los ingleses en Wembley. La intención de los Spurs sería sumar los servicios del mexicano en el próximo mercado de fichajes. Al extremo diestro mexicano ya le está empezando a quedar bastante pequeña la Eredivisie y no tardará en buscar una salida para dar el salto a grandes ligas. Ya de hecho, él confesó en Barcelona que sueña con llegar al Camp Nou. Irving Lozano lleva 7 goles y 2 asistencias en 12 partidos, y si se marcha del PSV va a estar media Europa detrás suyo. Flash News: tras el entrenamiento de este miércoles en Carson, California, quedó completamente claro que Giovanni Dos Santos no jugará más con el LA Galaxy en lo que queda de 2018 y quizá definitivamente. Cristiano Ronaldo llegó a un acuerdo con su seleccionador y quedará fuera de la lista de convocados de la selección portuguesa para los encuentros previstos para octubre y noviembre. Es decir, no irá a los partidos contra Polonia en la Liga de Naciones ni al amistoso contra Escocia. Didier Deschamps ha anunciado la lista de convocados para los dos próximos partidos, en la que incluyó a Ousmane Dembélé, de quien alabó su inicio de temporada con el Barcelona, pero señaló que todavía puede mejorar más. Marcelo también fue excluido de la última convocatoria de Brasil para los amistosos de la fecha FIFA contra Arabia Saudita y contra Argentina. El lateral izquierdo del Real Madrid no logró recuperarse a tiempo del desgarre del soleo en la pierna izquierda, una lesión que le obligó a retirarse del partido contra el Sevilla. Para festejar los 50 años de la línea de automóviles a escala Hot Wheels, Ronaldinho se convirtió en chofer de Uber por un día a bordo de un coche real Hot Wheels. Ayer varios afortunados en Brasil pudieron ser paseados por el astro del fútbol. El futbolista brasileño Neymar igualó a Kaká como el segundo brasileño con más goles en la historia de la Champions League. Ahora su objetivo es el líder de esta lista, Rivaldo, quien anotó 31 goles en su carrera. La Roma insiste en hacerse con los servicios del mexicano Héctor Herrera, por lo que intentará ficharlo en la próxima apertura de mercado, en el próximo mes de enero. Esto según reportes de Sky Sport y Calcio Mercato. El Barcelona se reencontró con el triunfo en Wembley después de haberla pasado mal un par de semanas, y lo hizo gracias en gran medida a un grandísimo Leo Messi, que volvió a aparecer en los momentos oportunos y que hasta dejó 2 balones en el poste. Y bueno, él empujó al equipo a este triunfo, pero además se dio el lujo de innovar con una celebración de gol. El rosarino buscó una de las cámaras que estaban junto a los límites del campo y en primer plano golpeó su cabecita con ambas manos mientras la movía como si fuera un tambor, se podría decir, para luego lanzar un beso. Y este fue un mensaje para sus 3 pequeños, pues después del ademán que se viralizó instantáneamente en las redes sociales, la pulga levantó su dedo pulgar, su dedo índice y su dedo mayor en alusión a Thiago, Mateo y Ciro. Es un festejo similar al que usa Luis Suárez. El FIFA 19, además de ser un gran videojuego, siempre nos permite ver hacia el futuro y saber quiénes serán las nuevas joyas, sobre todo cuando jugamos en el modo carrera, en el que estoy seguro que ustedes, como yo, siempre estamos buscando a los chavitos que son las perlas que queremos que sean las figuras para nuestros equipos por muchos años, o para venderlos muy caros en el futuro. Teniendo en cuenta factores como la edad, el margen de mejora y las habilidades especiales concretas, FIFA 19 determina la media y las estadísticas que pueden alcanzar las jóvenes promesas del fútbol de aquí a las próximas temporadas. Ahora, teniendo en cuenta toda esta labor de predicción, estos son los 5 mejores futbolistas del futuro en base a su potencial dentro de este modo carrera. En primer lugar, o más bien en quinta posición, el delantero del Barcelona, Ousmane Dembélé. Tiene velocidad, talento en el manejo de ambas piernas y habilidad con el regate. Actualmente tiene 82 de calificación, pero puede llegar hasta 92. Gabriel Jesús en cuarta posición. El delantero brasileño es una promesa que lleva cuajando ya desde la temporada pasada. También actualmente tiene una puntuación media de 83, pero esta cifra podría elevarse hasta 92. Vinicius Jr., el joven talento del Real Madrid, es considerado el nuevo Neymar. A pesar de que actualmente solo tiene 76 de media en el modo carrera de FIFA 2019, confían en que podrá alcanzar la media de 92, pues recordemos que apenas tiene 17 años. Marco Asensio es otra perla blanca de esta lista. Con solo 22 años, él tiene una media de 85 en el juego. Sin embargo, esta cifra podría elevarse hasta 93 durante los próximos años. Y la verdadera joya de todas las joyas del futuro es Kylian Mbappé. El delantero tiene enamorado a medio planeta con sus 19 años y es uno de los protagonistas de Francia, que ganó el pasado Mundial de Rusia. Ya tiene 87 puntos de media, pero FIFA 19 determina que podrá llegar tranquilamente a los 94. Sí, la misma media que tienen hoy por hoy Cristiano Ronaldo y Leo Messi.
¿Será Mbappé el auténtico heredero a su trono? Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó, métele un zambombazo durísimo, esa manita para arriba si así lo deseas. Suscríbete al canal si no lo has hecho. ¿Qué estás esperando? Tottenham ya mandó scouts a vigilar al Chucky Lozano y tú no te has suscrito a este que va a ser tu nuevo canal favorito en YouTube. Dale click a la campanita para que le hagas marca personal a los videos que salen cada día. Yo soy Kerry Ruiz y como siempre, nos vemos la próxima. Chao, chao.